Estamos convencidos de que Javier Milei es inocente, porque él no promovió ninguna estafa, él solo la difundió. En su cuenta personal. En su cuenta personal, además. De eso vamos a hablar en Estación Averno. Bienvenidos a bordo. Yo sí le creo a Javier Milei, la verdad es que estoy convencido de que Javier Milei es un genio, como dijo Lili Telles. Pero ustedes no lo quieren, ¿por qué? ¿Qué tienes en contra de Javier Milei? Mejor le preguntamos a un experto. A un experto en Javier Milei. ¿Existen expertos en Javier Milei? Bueno, es que no les queda de otra porque sí les afecta durísimo, durísimo. Y por eso tenemos aquí con nosotros, a distancia, pero está con nosotros, nuestro queridísimo Federico Bonazo. Maestro. ¡Wow! Maestro, ¿cómo estás? Bienvenido al Averno una vez más. Qué gustazo verlos. Siempre nos encontramos por culpa de este canalla que porta la banda presidencial en ese desgraciado país llamado la Argentina, pero es un gusto grande para mí estar con ustedes y con la audiencia del Averno. Oye, pues yo vi la entrevista que le hicieron a Javier Milei, que fue 2 días después, algo así, ¿no? Sí se tardó como más de 24 horas, sí se tardó. Un día y medio después, sí. Un día y medio después. Yo sí le creo, sí se ve muy, muy convencido. Bueno, tuvo que entrar Caputo a explicarle un poquito las cosas. Córtale, mi chavo. Pero, ¿tú cómo ves? ¿Cómo viste desde que empezó este escándalo cuando... platícanos cómo fue tú, cómo viviste tú el escándalo desde el principio. ¿Cómo lo viví yo? Es interesante, sí. Bueno, la gente de la audiencia, supongo que algunos saben, los que no, se los contamos rápido, que yo nací en Argentina, tengo un contacto con Argentina permanente, aunque vivo en México hace 44 años. Estoy mucho más metido en la política mexicana y en esa discusión que en la Argentina, aunque la Argentina se ha convertido en un paradigma por culpa de este salvaje, un paradigma del experimento social libertario y por tanto es fundamental y necesario y ineludible a veces hablar de la Argentina, porque este cuate no deja de cometer tropelía tras tropelía, lo que obliga a estar ocupándose de él. Pero aquí yo creo ya eres tan mexicano que dices este cuate. exacto, o sea, es que luego dicen, no, el músico argentino. No, sí, sí, llevo en México muchísimo tiempo, pero tengo un vínculo muy, muy importante con Argentina. De hecho, yo les vengo siguiendo la pista a estos libertarios argentinos que son líderes ideológicos de otras derechas, o en todo caso están al nivel de otros personajes de la ultraderecha internacional coordinada en la Atlas Network, en la CIPAC, y en todas estas instancias donde se están moviendo juntos bajo las órdenes de Steve Bannon, bajo la agenda de los hermanos Koch. Y aquí tenemos a nuestro representante en México de esta magnífica aventura libertaria llamado Salinas Pliego. Ricardo, que salió a tuitear Salió a rápidamente que defenderlo, todo sí. esto, ¿eh? Salió a defenderlo, claro. Que había sido culpa del community manager. ¿Cómo ves? Entonces, todos estos, aparte de libertarios, son otras cosas. Pero bueno, estamos serenando los adjetivos al principio de la entrevista porque va a ser inevitable usarlos a medida que avancemos Sí. en esta conversación. Son tontos y además creen que nosotros somos tontos. Así es. Bueno, están muy acostumbrados al engaño y a usar la angustia, las ilusiones de la gente. De eso se tratan las criptoestafas, como toda estafa. Siempre está vinculada a la angustia, ilusión, el miedo y la ilusión de muchísima gente que cae en ellas. Y estos cuates están muy acostumbrados a usarlas y a considerar que todo el mundo es tonto y que todo el mundo puede caer en la manipulación de sus narrativas. La culpa del community manager, imagínense ustedes. No, a ver, a mí no me asombra como le está asombrando a mucha gente porque conozco al personaje, sé de lo que es capaz. Milei tiene antecedentes de estafador muy graves que la gente ha decidido o olvidar o no conoce. Primero, tiene muchas demandas como plagiario. Una de las demandas como plagiario la tiene por un profesor de la Universidad del Estado de México. En México Caray. está demandado por haber plagiado textos. Javiercito Ándale. Milei. Luego hay 2 antecedentes de estafas con criptomonedas siendo Milei diputado. Una se llama CoinX, que Milei confiesa en una entrevista, el que la quiera encontrar se encuentra muy fácil en YouTube,
siendo diputado con el periodista Ernesto Tenenbaum, confiesa que él la promovió a cambio de dinero y que eso no tiene nada más, siendo diputado federal de la República Argentina, porque esta gente se olvida de que hay una dimensión pública y una dimensión privada y Ujú, mezcla todo. Mezcla todo siempre a su conveniencia, por supuesto. Y luego hay otro antecedente que de uno de los implicados en esta nueva estafa, ya lo había invitado a Milei después de Coin X a hacer Vulcano, otra criptomoneda que falló y algunos de los involucrados con esa criptomoneda han acabado presos. Se los ha encontrado con drogas, con armas, en fin, es toda una mafia ujú, siniestra que da unos antecedentes de que Milei es capaz de cualquier cosa. Además, estos tipos usan descaradamente y a propósito la posverdad, con lo cual es capaz de cualquier cosa y después decir todo lo contrario. No, yo ujú, soy, ahora es, según la narrativa de Milei, él es la víctima. ujú, Entonces, repito, para hacer un resumen rápido de cómo lo viví, no me asombró, pero esto ha ido creciendo como una bola de nieve. O sea, cada episodio nuevo genera la impresión de que esta vez esta crisis política va a golpear mucho a Milei, va a dividir a la derecha argentina y ya estamos viendo las maniobras, cómo Macri se está colocando, está usando ya la extorsión. ujú. En fin, todo esto es muy interesante. Lo vivo con morbo, lo vivo con preocupación, lo vivo con pena. Cuando te enteras de... Fíjese que las estafas de las criptomonedas es otra manera que tienen los ricos de robarle a los pobres. O sea, siempre estamos ante la misma situación. Ujú. Los insiders, que son los desarrolladores de este tipo de estafas, que tienen conocimiento privilegiado y que retiran los tokens en el momento adecuado para llevarse la lana, fundiendo a todos los pequeños inversionistas, siempre son tipos ricos. Y hay gente en Argentina de muy pocos recursos que puso el sueldo del mes porque le cayó Ujú. al presidente, que hoy está demandando al presidente ante la justicia argentina. Y tú dices, pero estos cuates, ¿cuántas veces los tiene que humillar mi ley para que les caiga el 20 de que este tipo es un estafador que está usando la banda presidencial argentina Ujú. para hacer negocios para él, su hermana, su entorno y las 10 familias más ricas de la Argentina, ¿no? Cómo es muy doloroso que esa conciencia necesaria, urgente, termine tarde tanto en instalarse en la Argentina, así más o menos lo empecé a ver el asunto. Después está toda la peripecia, los vericuetos, los nombres que saltan, que da para una serie tipo House of Cards, por supuesto. Oye, Federico, ¿y esta bola de nieve, cómo la viste en esta entrevista que le hace este chavo Jonathan Viale, en la que pues él solito se empieza a exhibir de una manera brutal? ¿Cómo viviste también esta parte? Bueno, tampoco me asombró de Jonathan Viale, porque los que conocemos quién es Johnny, como le dicen los argentinos, Mm. Johnny Viale, es, a ver, es un Loré de Mola de allá, digamos, es un Mm. personaje que de periodista tiene lo que yo de, qué sé, yo, siempre digo eso, bailarina del Bolshoi. Aunque a unos gran jetés que no me salen nada mal. Pero, no, son tipos que ahora conquistan enormes audiencias, pues claro, Ujú. están en los medios corporativos y entonces, por tanto, muchísima gente le cree a Johnny Viale. Y Johnny Viale le hace un par de preguntas disque picantes al presidente, pero tú eras el presidente, entonces, ¿cómo te atreves a...? Esto fue, ha habido gente estafada. Y Milei dice, no, estafada no, estos son, todos los que han estado involucrados son gente que conoce el mercado de las divisas volátiles, son especialistas en manejo de tokens volátiles, dice Milei. Y luego nos enteramos que hay muchos de sus seguidores que son gente de clase media o Ujú. baja que ha puesto sus ahorros de toda la vida. Hay en Cuate que puso los ahorros de toda su vida y quedó estafado. Entonces, mienten descaradamente. Jonathan Viale, miente Milei en este segundo episodio de tremendo fiasco, de tremendo escándalo. Eh, y en un momento clave de la entrevista, que aquí hay un dato importante, se filtra. Ujú. Ujú. Tenemos que hablar de por qué se filtra. Las cosas no se filtran solas. YouTube no tiene un algoritmo todavía tan inteligente. Acá alguien filtró eso y vamos a intentar especular por qué fue Sí. filtrado. Fragmento en el cual Jonathan Viale es interrumpido por el asesor de Milei, Ujú. Santiago Caputo, que se mete y le dice, no, eso no, qué sé yo. Y el mismo Jonathan Viale le dice, sí, entiendo, porque sí, entiendo. Como diciendo, no soy tan tonto, entiendo que y yo iba por un rumbo con la pregunta que puede meterlo en un problema judicial al presidente. Entonces nos retiramos. ¿Y cómo te la replanteo? Te la replanteo así. Y Milei dice, sí, pregúntame sobre esto. Entonces queda en evidencia que es una entrevista completamente hecha a modo, disfrazada.
un par de momentos de un Jonathan Viale disque valiente que nada. Son las pequeñas actuaciones que legitimarían al entrevistador. Y mucha gente se las cree. Oye, pero Ujú. si Jonathan Viale, ¿por qué dices eso? Si le preguntó que cómo había promovido Milei una estafa siendo el presidente, fue una pregunta valiente, sí, pero las preguntas que importan, que tienen que ver con el cauce judicial de todo esto y no con el impacto mediático, esas se las dijeron a Jonathan mejor, esas por ahí no. Entonces, es el segundo capítulo de este escándalo que crece, Mm. donde queda al desnudo el contubernio de las diferentes mafias que manejan los medios, la política y la economía en Argentina. Son un enorme, una falta absoluta de escrúpulos y de comportamiento mafioso. Sin duda, esto ha quedado al descubierto. Hay mucha gente que aún así no lo va a querer ver. Porque tan polarizada está esa sociedad, tan fraccionada en dos, tanta gente ha construido su identidad odiando al kirchnerismo, Ujú. que no van a querer ver que su gran ídolo libertario no es más que un estafador barato. Oye, Federico, yo quisiera regresar a la parte del escándalo en sí, porque yo supongo que hay mucha gente que no entiende muy bien qué es esto de las criptomonedas. Entre esa gente estoy yo. Yo también, igual. Por ejemplo, ahorita hablabas del token y todo. Estas cosas para mí es muy complicado. No le entiendo muy bien, ¿no? Me queda claro el fraude, pero hay ciertos detalles que no entiendo muy bien. ¿Tú le entiendes a esto? ¿Podrías decirnos, por ejemplo, qué es una criptomoneda y cómo funciona y por qué hay este auge de las criptomonedas y en qué consiste la estafa? ¿Cómo no? Creo que me he metido en el asunto lo suficiente como para esbozar Ajá, ajá. una síntesis, aunque esto requiere, por supuesto, que los que son expertos en este mundo nos puedan dar una imagen más o una explicación más técnica. Ujú, Pero finalmente las criptomonedas son una ilusión libertaria. Nace el Bitcoin y Ethereum, que son las dos monedas que no dependen de un Estado más famosas, ujú, nacen como un acto de independencia con los bancos centrales, con la política monetaria de los estados, como para decir los ciudadanos nos podemos defender y generar finalmente un entorno financiero donde dependamos no de las políticas monetarias y las regulaciones, sobre todo las ujú, regulaciones de los estados, y podamos nosotros generar un dinero privado. Se trata de la privatización del dinero. ujú, Esto tiene mil opciones, modalidades, ¿no? Eh, que dan a estafas. Se basan en una estructura de software, una suerte de lista contable digital que se llaman las blockchain, ujú, que es un archivo que es el que le da la mínima tranquilidad a los inversores. Es decir, bueno, todas las operaciones quedan disque abiertas y son traceables, ujú, aunque son traceables no tanto a veces en el nombre de los inversores y siempre estos muchachos del colmillo financiero encuentran la manera de en la letra chica, porque hay contratos para los inversores que le juegan a la lotería de la criptomoneda, de escaparse. Entonces, hay toda una jerga, ¿no? Están los insiders, que es muy gracioso que Milei se vendía como outsider y resultó un insider. ¿Qué son los insiders? Son los tipos que tienen los inversores y o desarrolladores de este tipo de, de monedas digitales. Los meme coins es otra de las variables. Los meme coins dependen mucho de que un influencer las promueva. mm, Eh, y tienen información privilegiada. Entonces, la estafa es la que se llama rock and pull, es decir, tú pones la alfombra, la gente empieza a invertir, un influencer dice, esto es un muy buen negocio. En el caso de Milei, mintió diciendo que además iba a ser un negocio para fomentar Exacto. el financiamiento de pequeñas y medianas empresas en la Argentina, con lo cual eso es muy importante desde el punto de vista jurídico, hay un aviso de que el jefe del Estado está promocionando lo que sería un espacio de apoyo financiero a las empresas argentinas, ujú, falsedad y mentira total, porque ese no es el dispositivo. En todo caso, generas un fideicomiso u otra Ujú, cosa, ujú, pero nunca una meme coin. Bueno, entonces el insider es el que tiene la información privilegiada,
Y en el momento en que el precio de la criptomoneda sube, venden, se quedan con la lana y escapan evadiendo los controles que esta blockchain, que es esta cuenta contable digital, que en teoría es la que le da garantía a los inversores, aprovechando esos pequeños espacios, se escapan. Algunos no se pueden escapar porque han quedado, en el caso concreto del Bitcoin Libra, que nos ocupa de mi ley, Sí. como Hayden Davis, el principal inversor, quedaron pegados por fotografías, por entrevistas, por declaraciones mismas. Este es el tipo que está acusando a Karina Milei de llevarse dinero concretamente. Eh, y estos tipos no se pueden escapar. Por eso este cuate dice, no, yo tengo los 100 millones y le pertenecen al gobierno argentino, pero el gobierno argentino no quiere hacer nada. Entonces se están ya empezando a acusar, ¿no? Se está empezando a romper ese acuerdo que había generado esta sociedad fraudulenta con la cual engañaron, se cree que a más de 70.000 personas. Por eso No es sé si que... lo expliqué más o menos, porque sí tiene su Ajá, complejidad. ajá. Sí, 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 sí. Por eso es que a los pocos segundos de que aparece, ya había inversiones por millones de dólares, ¿no? A los pocos Claro, segundos, lo cual no tiene, no es posible, pues. Era gente que ya lo sabía. ya lo sabía, tenía información privilegiada y eran los Ujú. dueños de los Claro, tokens. claro. Ellos Es, la- inflan, es- ellos es lo el que hacen activo es, digital. es inflar la moneda para llamar a más inversiones, ¿no? Es claro, es dinero real que existe, Sí. ¿no? Hay unos inversionistas que le dan una liquidez mínima para que el activo digital genere cierto atractivo. Después viene un influencer como el caso de Milei, al que le creen tantos incautos, y empiezan a poner dinero. Toda esa gente empieza a poner dinero. Entonces, los que tienen los tokens venden el token que compraron a 0.00001 dólar, Ujú. lo venden en 5 dólares y medio, lo venden en 6. Tú multiplica eso por miles, Claro. estamos a millones de dólares. Entonces, ese es el negocio. Ujú. Claro, esto está tipificado como fraude fiscal y estafa en el mismo Estados Unidos, y es por eso que el FBI ya es un actor importante de esta historia, ya está investigando el FBI. Ujú. Y esto nos da una esperanza de verlo en el bote, a Javier Milei, pronto con esta estafa. Mira, la justicia avanza lento. Ujú. Hay tres cosas. Javier Milei, desde el momento en que tuitea, ya comete un delito que está tipificado en el Código Penal, en el Sí. artículo 65 del Código Penal argentino, que es que no puede el presidente de la nación promover un artículo, una marca, una empresa particular. Tú puedes promover un sector como presidente, decir compren vino argentino, ¿no? Pero no puedes decir cómprense el vino Santo Tomás cosecha 217, porque es el que me gusta a mí, a Karina Milei y a todos nosotros, Ajá. ¿no? Entonces, eso, luego, está el tráfico de influencias, que también es un Ujú. violatorio de la ley. Está la ley de ética del desempeño público, también violentada o violada por mi ley. Es decir, hay 5 o 6 delitos, la estafa es uno de ellos también, la asociación ilícita, es decir, generar una sociedad para estafar a gente que no conoce las condiciones iniciales de un negocio fraudulento. Esa es una de las causas por las que ya lo está investigando la juez Servini de Cubría, que es una de las jueces más poderosas de la Argentina. Es un personaje en sí muy interesante, a veces casi más importante o poderosa que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación en Argentina. Entonces, Milei tiene ya un problema con el código penal, con un problema penal. Y esa justicia va a avanzar, pero ahora tiene fuero, ¿no? Ujú. Entonces va a avanzar lentamente y veremos, algún día probablemente se siente en el banquillo o casi va a ser imposible que Milei no se siente en el banquillo a menos que el Poder Judicial realmente no actúe como está urgido actuar. Y ya Ujú. tiene mucha presión social. Ya hay muchos especialistas internacionales que le están pidiendo al Poder Judicial argentino que secuestre los celulares, que tome todas las medidas cautelares posibles, que empiece a interrogar a los involucrados. Parece que por ley el único celular que no pueden incautar es el de Javier Milei, pero todos Uf. los otros celulares los puede detener la justicia para investigar realmente todos estos chats y todas las pruebas digitales que habría del contubernio de esta sociedad ilícita. Ese es el camino judicial. Luego está el camino político, el del juicio político. No hay en este momento mayoría de la oposición como para tener los 2 tercios que se requiere el juicio Ujú. político
para la destitución del presidente. Y ahí juega un papel clave Mauricio Macri, que ya sabe que si él pone a sus legisladores, puede avanzar el juicio político contra Milei. Son aliados, pero están muy peleados también. Ujú. Hay mucha bronca entre el espacio político de Macri, que es el PRO, y la Libertad Avanza de Milei, porque Milei también ha sido un soberbio que ha violentado incluso a las alianzas más Ujú. importantes y evidentes para él. Entonces, Macri se ha convertido en un tipo que tiene una moneda de cambio muy importante y va a sacarle el jugo. Le va a decir a Milei, bueno, ok, no va a avanzar el juicio político, pero a cambio quiero esto, esto, esto y esto. Tal como se mueve la mafia política argentina. Y el tercer camino sería el del escarnio público. Ujú. Y yo creo que le va a costar esto mucho a Milei, porque cuando todos los que creyeron en él y cayeron en la estafa empiecen a dar entrevistas, cuando esto se convierta en gente de carne y hueso diciendo, Ujú. yo puse la lana de mi vida aquí, y estamos viendo a los youtuberos gringos, porque hay como 200 ciudadanos estadounidenses involucrados en esto, que son mensajes de odio, existan algunos, ¿no? Odio a los argentinos, todos los argentinos vayan y ya, imagínense, ¿no? Pero esos mensajes hablan de la furia de los estafados Mm. y eso va a tener una repercusión mediática que veremos cuánto puede erosionar la figura del presidente. Oye, yo me quedé pensando en lo de las criptomonedas para tratar de entenderlo. Perdón que Sí. regrese un poquito. Pero, por ejemplo, ¿las criptomonedas tienen alguna utilidad práctica en el mundo real? ¿O solo se queda en este tipo de juegos? No, hay criptomonedas o meme coins legales, digamos, ¿no? Que hay transparencia en su liquidez, en cómo se fueron desarrolladas, eh, y no dependen exclusivamente de la especulación. Ese sería el caso de Bitcoin, que ha sido una criptomoneda, y de Ethereum, que son dos criptomonedas que han logrado mantenerse en el tiempo porque están basadas en la suficiente transparencia como para que alguien quiera jugar ese juego de lotería digital financiera como se juega el de la bolsa. Se Ujú. parecen, en ese sentido son parecidas a acciones de bolsa. Tú compras acciones bueno, hay algunas que recomendamos no comprar, de libertarios que se están uniendo como Don Richie, ¿no? Ujú. Pero hay gente que cree en acciones de Amazon, va Ujú. y las compra y bueno, se ganan valor y luego las vende. A ver, es una lotería financiera Ujú. reglamentada lo suficientemente como para que las instancias en Estados Unidos que controlan esto no les caigan legalmente, ¿no? Pero son espacio para este tipo de estafas. O sea, sí hay criptomonedas que se prestan a este juego que yo les decía del Rogan Pool. Ujú. Tiras la alfombra y te quedas con todo, ¿no? Mm. Eh, eh, no olvidemos que Trump, Melania, ya tienen su Sí, meme claro. coin también. Sí, sí, Exacto, sí. eso iba a ese punto. Ujú. Sí, sí. De ¿Cómo le hacen? Desconocemos tanto este mundo de las criptomonedas que a mí me sorprende que llegue un presidente como Bukele, ¿no? Y dice que va a impulsar una criptomoneda, que la... Pero hasta la ciudad. Ajá. O sea, ¿cómo? No entiendo. O sea, es cuando ya se me bota la canica. Trump mismo sugirió que activos y reservas federales de los Estados Unidos se convirtieran a Bitcoin. O sea, ¿cómo? Porque a ver, son jefes de Estado que han llegado a destruir el Estado. Ujú. Son outsiders que son insiders. O sea, son estafadores declarados. A ver, este convicto acosador de mujeres que Ujú. promovió un golpe de Ujú. Estado es hoy presidente de la potencia militar más importante del planeta. La pregunta es, ¿cómo lograron instalar el convencimiento en los electores? Es, Porque también lo lograron, y esto ya es una reflexión mía que habría que comprobar, pero creo que es bastante acertada y sensata. Tantos años de cultura individualista neoliberal han Ujú. generado la idea de que el triunfo en la vida es el del dinero. El que más dinero tiene es el más exitoso. ujú. Los pobres son losers, los ricos son winners. Entonces lo que ocurre es que el dinero se ha convertido en el objetivo último de la existencia del individuo y por tanto hay un montón de gente que le entra a estos juegos pensando que se va a hacer millonaria de la Ujú. noche a la mañana. Los que se hacen millonarios de la noche a la mañana son los insiders, los que Ujú. tienen la información privilegiada. Claro. Y eso también juega con la moneda cuando la conduce un presidente corrupto. ¿Qué hacían
los priistas, qué hacía Cedillo, qué hacía Salinas y todo el entorno financiero que manejaba la economía mexicana. Tenían información privilegiada de cómo se iba a mover el Claro. dólar, porque ellos controlaban el estatus cambiario. Después hicieron la autonomía del Banco Central, pero tarde. Esto lo manejaban así. Entonces la divisa también la compraban a menor valor y luego cuando subió el valor la vendían y se ganaban lo que quieras en un par de horas o en un par de días y luego se compraban una casa de lujo en Valle de Bravo o en Las Lomas, por supuesto. Eh, ante la mirada atónita de muchos de nosotros, no sé cómo fuimos educados, yo tuve una educación socialista, temo que ustedes van por el mismo lado, muchachos, güey. Somos completamente analfabetas en el mundo de la volatilidad digital, ¿no? De Ujú. la apuesta financiera Hay mucha gente que está preocupada, que vive de esto, que se mete en las diferentes plataformas donde se explica esto, y hay muchos youtubers, influencers que saben de las bitcoins y que son muchos de los que nos han dado información clave en este caso concreto de Libra. Mm. Han entrevistado a este cuate Davis, y Davis es un lengua larga que ha dicho de todo, o sea, ha hundido a Ujú. Karim Bey. Si lo que Davis dice es cierto, si las filtraciones del WhatsApp de Davis, donde ha llamado yo manejo a este negro, le dijo negro al presidente argentino, I control this nigger. Si eso es verdad, bueno, imagínense el golpe para la investidura presidencial, pero aparte para el entorno de Milei, que ya las acusaciones de que cobran para que sentar a un empresario al lado de Milei cada vez son más grandes, cada vez son más irrefutables y complican muchísimo, por lo menos al entorno más cercano de Milei. El que quiera pensar que el presidente de la Argentina no sabía nada, nuevamente escoge el costado de la ingenuidad. Bárbaro. Oye, vamos a hacer un corte de estación, no te vayas, ahorita regresamos y ustedes por favor suscríbanse a la página de YouTube de Chamuco Media, pónganle campanita, coméntenos, colecciónenos, guárdenlo y ahorita regresamos. Vámonos. ¿A dónde? Ya, vamos. ¿Qué? Hace frío, ¿no? ¿Tienes frío? Sí, ¿a dónde vamos a Ay, ir? no tengo frío. ¿Por qué? Tengo mi sudadera del Chamuco. Ay, ¿dónde la conseguiste? En la tiendita del Averno. Oye, pues mochilas, ¿no? ¿Quieres una? Sí. ¿Ves? Está fácil. A ver, ¿cómo? Acá. Ay, oye, órale. ¿Dónde Y salió? roja Chamuco. Mira, Vámonos, mira, mira. ándale, Vámonos. Porti. Ay, está bien, ya, vámonos. ¿Por qué no se te quita el frío? Ay, sí, oye. Vámonos. Ay, está calentita. Vámonos. Seguimos en Estación Averno, estamos platicando con Federico Bonazo, con el gran cuate, nuestro amigo Federico Bonazo. Oye, Federico, ahorita que mencionabas todo esto de los influencers que tienen que tienen información privilegiada, bueno, esta gente que tiene información privilegiada de todas estas tranzas, no pude evitar recordar un capítulo del nuevo libro de Fabricio Mejía, que se llama Memorias del Neoliberalismo, donde hay un capítulo donde habla sobre la devaluación en el sexenio de Miguel de la Madrid y cómo había gente con información privilegiada que días antes sabía que iba a haber esta devaluación y que, pues obviamente, le recomendaron a sus amigos cercanos y ellos mismos pues se pusieron a comprar dólares y a hacer todo lo necesario para sacar beneficio de una desgracia. No es muy distinto a lo que sucede ahora con estas estafas piramidales de criptomonedas, ¿no es así? No, lo has dicho muy bien. Es lo mismo, siempre hay una clase privilegiada que además para empezar el negocio tiene el capital como para empezarlo, que como quiere más capital, involucra a gente a través de la ilusión, influencers o de información privilegiada, ¿no? Que es el Fobaproa también, si no es eso. Uh-huh. Son diferentes mecanismos de robo y asalto. Luego estos cuates dicen que vienen a ordenar la sociedad. No, porque aquí hay un desorden y en Argentina están estos zurdos y los piqueteros y venimos a ordenar. Tú no vienes a ordenar nada, tú vienes a estafar. Y hay otros que estudian en Harvard y eran los grandes asesores económicos de estos presidentes neoliberales que tuvimos en México que vendieron el país, que hicieron exactamente lo mismo, ¿no? Contraían un título de Harvard y
Sí, dice que ordenaron las cifras macroeconómicas, más o menos. Y luego, pero se llevaron la lana a mansalva, ¿no? ¿Qué hizo Fox con el excedente petrolero? ¿Dónde está ese dinero? Bueno, nunca acaba donde tiene que acabar. Ujú. Siempre acaba en los bolsillos y las carteras de las oligarquías y de los cuates que están, son abusados y avesados, las dos cosas. Ujú. Avesados en la estafa y abusados para iniciar la estafa en el momento propicio. No es otra cosa que eso. Son estafas de diferente tipo, pero lo que ocurre siempre es lo mismo. Transferencia de capital de clases medias y trabajadoras al bolsillo de los ricos de siempre. Así funciona. Básicamente es el modus operandi de los canallas Ujú. y de los canallas que están en el poder. Puesto que después, además, luego se invisten de guardianes de la propiedad, la libertad y la vida. Mira, Netanyahu habla, ¿no? Todos ellos tienen estos tres valores: libertad, vida y propiedad. Y son los principales violadores de la vida, la libertad y la propiedad, porque la cartera de la gente también es su propiedad. También era propiedad los ahorros de estos tipos estafados por Javier Milei. No hubiera habido Bitcoin Libra sin el tuit de Javier Milei. Por eso ese solo tuit, más allá del resultado posterior de la estafa, ese solo tuit incrimina al presidente. Entonces Argentina en lugar de presidente tiene a un influencer. Argentina tiene un influencer que ha perdido algo de influencia. En vez de un outsider, tiene un insider. En vez de un libertario independiente, tiene, como dice, ya se ha instalado esta frase que me gusta mucho: son libertarios hasta que alguien ejerce la libertad, otro ejerce la libertad. ¿No? O Claro. sea, les gusta mucho la libertad de capital propia y les molesta mucho la libertad de los otros. Es un presidente que ha declarado que los homosexuales son pedófilos en Davos. Y hasta hace poco era un líder de la ultraderecha internacional, yo creo. Ahora está pendiente su viaje a Estados Unidos, que sería este jueves, mañana. Va a pedir clemencia y entre la clemencia que le va a pedir a Trump, también va a pedirle más lana al FMI. Y yo digo, esa sociedad no puede endeudarse más. La economía argentina está dedicada a pagarle al fondo. Si se sigue endeudando ese país, va a colapsar, pero de mala manera. Entonces, lo que siguen haciendo, por ejemplo, este Caputo, Luis Caputo, no hay que confundirlo con Santiago Ujú. Caputo, que es Sí, el asesor de Milei. Luis Caputo es el ministro de Economía, que sí. Ah, había ok. sido ministro de Finanzas con Macri y director del Banco Central con la Argentina. Estos tipos que están involucrados en escándalos de offshore, que están involucrados en haber contraído deuda y luego fuga de capitales para ellos mismos. Estos ladrones descarados que han evadido la justicia porque seguramente han mojado un par de jueces, que con Macri causaron un destrozo financiero sin igual en la historia argentina, han recuperado el control de la economía. Y la gente sigue votándolos, defendiéndolos, creyéndolos, creyendo en sus... La gran tarea está en desarmar esas narrativas. Yo, desde mi modestísima trinchera, queridos amigos, llevo en esa tarea un rato y no es fácil, porque hace a la identidad de la gente. Entonces te responden, no, tú, zurdo de mierda, estás defendiendo un proyecto político que en realidad también está hecho con estafadores. Digo, no, pero a ver, vamos a las cifras. Ujú. El gobierno de la 4T, en su primera etapa, sacó de la pobreza a millones de mexicanos y mexicanas. El gobierno de Milei ha empobrecido a un número impresionante de argentinas y de argentinos. Entonces, vamos a las cifras de verdad. En México hubo, a través de planes sociales y de derechos universales y de leyes laborales pro trabajador y trabajadora, ha habido una recuperación del poder adquisitivo de las clases más marginadas y ha habido una distribución de la riqueza. En Argentina ha ocurrido todo lo contrario. Se han hecho más ricos los más ricos. Digo, en México han seguido haciendo negocios los ricos, ojo, porque Sí, ahí está sí, el sí. factor de la gobernabilidad, ¿no? Tampoco te puedes pelear Sí. directamente. Mucho poder. No, y se hicieron mucho más ricos Así también. es, Pero incluso. Se mucho más siguieron ricos. haciendo más Sí, ricos. sí, sí. Porque, bueno, la 4T no ha desafiado el No, no, capitalismo, pero no. lo que desafió es ciertos patrones del Ujú, neoliberalismo. Así ujú. es. Eso ya es un paso impresionante Gigante. de avance. El que no lo quiera ver, bueno, es porque la gente le vale madres. Lo único que le importan estas clases, con muchas discusiones en Twitter, tú te das cuenta que dicen, no, sí, pero eso qué importa. Bueno, a usted no le importará, pero el trabajador que vio mejoradas sus condiciones de vida le es fundamental. ¿Por qué Claro. creen que arrasó Morena? Nada más porque Ujú. sí. Bueno, entonces, cuando tú comparas los dos proyectos políticos dentro del el corsé que significa la política y la correlación de fuerzas actual con los poderes fácticos,
y con vecinos poderosos como Estados Unidos, dices, bueno, dentro de esos, tú comparas los proyectos políticos y dices, bueno, uno es sensato, tiene una idea de redistribución, tiene una idea de lo público, de recuperación y defensa de lo público, y la otra es avanzar en el privilegio más descarado. Pero además mi ley ahora lo dice, lo venía diciendo, pues. Si esto es un negocio, ahora se burló de los inversores a los que él estafó. Dice, bueno, ellos sabían a lo que se metían. Si tú vas al casino y pierdes, pues Ujú. así, con ese cinismo, ¿no? Es que es otra característica de estos Exacto. autodenominados libertarios que son unos cinicazos. Oye, ¿y cómo te explicas estas encuestas que ha habido? Hay una encuesta que López Obrador, a mí nunca me gustó la encuesta de Morning Consult. Siempre que la presentaba López Obrador, porque estaba en segundo lugar y la presumía, a mí decía, híjole, no sé Mm. qué tan presumible es una encuesta en donde en primer lugar esté el presidente de la India, que es totalmente impresentable, y ahora está Milei Así peleándole el es. segundo lugar a Claudia Sheinbaum. ¿Cómo Sí, es sí, posible? estaba, ¿no? Hay que ver la última edición de esa encuesta porque mi ley tiene que haber bajado Tendrá que haber bajado, pero notablemente. estaba en segundo o tercer lugar. Estaba ¿Cómo en se segundo explica? lugar, sí, o en Ujú, tercer lugar. ujú, ujú. ¿Cómo? ¿Por ¿Cómo se qué? explicas eso? Yo explico porque aquí hay también el avance de una ideología y eso no lo podemos perder de vista. Junto con los negocios y las estafas y la transferencia de capital de la que hemos venido hablando, que es fundamental tenerla como concepto, porque eso es lo que sucede en términos de la cartera de la gente, de la billetera, de la lana de la gente. Hay un avance de una ideología y es una ideología que podemos llamar anti-woke porque ellos, por culpa de ellos, ellos ponen en el término woke todo, ahí meten todo, a los homosexuales, a los LGTB, a los zurdos, ahí meten, ¿no? Dicen que Hitler era socialista, que Hitler, para ellos Hitler era woke, ¿no? Una Es una serie que sí. imbecilidad rotunda. Y sin embargo, esa imbecilidad rotunda ha tenido un impacto mediático, en el caso concreto argentino, en una población que está desesperada por estas crisis económicas permanentes, Ujú. cíclicas. Entonces, hay una población que cada vez que empieza el proceso inflacionario sufre un estrés social que hay que ponerse en el zapato de ellos, que no solucionó el último gobierno de Alberto Fernández, que Ujú. realmente fue un pésimo gobierno, más allá de que le tocó la pandemia, la sequía y una serie de condiciones externas que nada ayudaron, pero que no tuvo la decisión de dar ciertas peleas que, a diferencia, el primer gobierno de la 4T sí dio. Entonces, eso también es una diferencia entre ambos proyectos de izquierda. Cuando claudicas demasiado y ya dejas de ser un gobierno de izquierda. Entonces, le das pasto a que avance esta postura ultraconservadora que está hecha de complejos, de miedo al avance de las mujeres, está hecha de machos ofendidos ante el avance del feminismo. Si tú das cuenta, cuando Milei quiere quitar del Código Penal argentino lo que allá llaman femicidio y en México le llamamos feminicidio, te das cuenta cuál es la agenda. Cuando quiere repenalizar el aborto, cuando quiere que se retrocedan todos los derechos conquistados por el movimiento feminista, cuando empieza a tildar de pederastas usando el estigma contra grupos sociales por su preferencia sexual, te das cuenta, es el presidente, no es un fanatiquito que dirige una revista, un pasquín ultra, es el presidente de un país. Y lo mismo Trump, que criminaliza a los migrantes. Es decir, para estos tipos hay toda una humanidad desechable que no participa mucho del mercado o que la podemos usar de vez en cuando, pero que cuando nos estorba mucho reclamando derechos, ahí la vamos a mandar a los campos de concentración que está preparando Bukele o que tenemos en Guantánamo. Así piensan estos tipos, ¿no? Es decir, hay una ideología funesta que entra en contubernio con la concepción del dios dinero y de hacerse multimillonario de la noche a la mañana y que eso está bien, y si es a costa de quien sea, está bien, y si es a costa de la investidura presidencial, se vale, y si es a costa del prestigio entero de un país, pues a mí qué, y si es a costa de seguir pidiéndole lana al FMI para que se fugue después a las offshores y a los paraísos fiscales, se vale, y todo se vale. Llega un momento en que no, y por eso odian el Estado, porque el Estado es el último bastión de resistencia ciudadana donde el interés público dice, no, señores, no. Cuando tú ves todos los decretos de Trump, te das cuenta cómo muchos de ellos son borrar decretos de Biden que en política doméstica habían ejercido cierta resistencia a los monopolios, a la extracción de petróleo a costa de los bosques de los Estados Unidos en Alaska. O sea, Biden más o menos había intentado ejercer cierta regulación
doméstica a la codicia brutal de los monopolios. Viene Trump a desarmar eso y para eso está también Elon Musk en el gobierno de los Estados Unidos. Oye, Federico, ¿tú ves, cómo ves a la izquierda? ¿Cómo ves el ¿cómo se dice? Kirchnerismo. Eso. Kirchnerismo. Tengo un problema para esa palabra. Lo comentaste al principio, que pues hay un rechazo, obviamente, ¿no? Pues, Alberto Fernández como que no hizo las cosas muy bien. ¿Cómo ves cómo se está reconfigurando la izquierda en Argentina, que pueda hacer frente, que pueda ya dar la batalla y sobre todo aprovechando esta bola de nieve que es Javier Milei? Esa es una gran pregunta. Lamentablemente pienso que el primer beneficiado de esta crisis no es la izquierda argentina, sino Mauricio Macri, o sea, la derecha. Sí. Lamentablemente porque la izquierda está muy desunida y el kirchnerismo y el liderazgo, yo creo que Cristina ha cometido errores de liderazgo donde o termina de apartarse y confiar en las nuevas figuras que están surgiendo, que tienen un discurso más radical. Hablemos de Juan Grabois, por ejemplo, Ujú. que está en el espacio kirchnerista, aunque él tiene su propio espacio político más ligado al Papa Francisco. Eh, si Cristina, que fue la que apoyó a Massa, Alberto primero, a Massa después, y luego les echa la culpa, dice, no, pues la culpa es de ellos, no, no, pero a ver, tú eres la líder del movimiento, o tomas las riendas de nuevo, lo que pasa es que Cristina está implicada en un par de causas judiciales también, Mm. eh, que muchas de ellas son montajes, o sea, a ellas le han hecho un montaje, aparte del intento de magnicidio, o sea, como a Ujú. todos los líderes sociales que te alcanzan cierto poder de maniobra, les montan el lawfare, eso es así. Ujú. Pero sí hay casos de corrupción en el kirchnerismo y eso han dañado mucho. Por eso es fundamental combatir la corrupción en las filas de todo movimiento popular de izquierda, porque dos, tres casos mediáticos de corrupción pueden hundir la credibilidad de un movimiento de izquierda y hacer que una gran parte del electorado diga son iguales, son lo Ujú. mismo. Ujú. Abro paréntesis aquí, dejemos de meter, por favor, chapulines al Sí. solero. Por favor, De Yunes vamos Ya a ves poder que hablar un luego poquito. por favor. meten a los yunes como si nada. Sí, 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 sí. No solo está bien, en circunstancias dramáticas, había que tener una mayoría ahí, pero hacerlo Pero Sí, ya ya. ponerle de la Comisión de Hacienda en el Senado, ¿qué más? Y aceptar que entre a Morena, que eso está en estas horas, se está dirimiendo, no sé si Sí, ya sí, se sí. resuelve. Ujú. A ver, eso es crucial. Y entonces, eso pasa con las izquierdas. Cuando por temor a la gobernabilidad, al poder que tiene el chantaje de la derecha, dices, bueno, ahora genero la famosa hegemonía. Cuando la hegemonía es tan grande que incorporaste dentro de la hegemonía aquello mismo que tenías que combatir, se te puede destruir en cualquier momento, Ujú. o te puede fracturar desde adentro. Y la izquierda argentina está dividida. Hay una izquierda que dirige Miriam Bregman, más trosca, más que nunca claudicó, que ha ejercido la mejor resistencia narrativa. Hay una izquierda bastante más radical, representada por Juan Grabois, ligada al kirchnerismo, pero que está bastante más aislada en cuanto a lo que es el corporativismo necesario para tener territorio, ¿no? Es decir, la figura que destaca es un ex ministro de Economía que no tuvo una gestión particularmente exitosa, que es Kicillof, que es el Ujú. gobernador De de Buenos la Aires. importante provincia de Buenos Aires, ¿no? Que es Ujú. un territorio muy importante. Pero yo la veo dividida ahora a la izquierda y Cristina tiene que dar un golpe político muy inteligente que no vemos que esté dando, ¿no? O se aparta se manda ella decididamente a conducir, lo cual, repito, no es tan fácil por estas otras condiciones judiciales en la que está. Está dividida la izquierda, ha actuado muy mal la izquierda, ha negociado con Milei, Mm. ha habido mucha colaboración en la Cámara de Diputados y en el Senado. No le han frenado como deberían haber frenado los decretos de urgencia que este tipo ha promovido. Ha sido una resistencia legislativa muy tibia y eso tiene un coste político también. ¿Y es probable un regreso de Macri? Seguro, Macri nunca se va. A ver, Macri está en el gobierno. Ujú. Si Macri no hubiera apoyado a Milei no ganaba la segunda vuelta. Mm. Recordemos que Milei gana la primera vuelta con un 30%. Macri tiene un 20 y pico, Patricia Ujú. Bullrich, un 10 y algo, le va muy mal. Pero la que era la candidata de Macri es hoy la
ministra de Seguridad en Argentina, Patricia Bullrich, una delirante de gatillo Sí, sí, fácil, sí. una Bukele borracha, un desastre. Uf. Desastre. Es que cuando uno ve el gabinete en Argentina es una pesadilla, es como si en México Verástegui fuera presidente, Xochitl fuera Ministra. jefa, ¿no? de gobernación. Gobernación. ¿Te imaginas, no? La hacienda en No. manos de Cuadri. No, sí, No, cállate, cállate. esa pesadilla. Voy a tener pesadillas con eso. Es que cuando tú lo personificas, eso es lo que está pasando en Argentina. Un Mecha. payaso es presidente, cobra para que empresarios se sienten al lado de él y hagan criptomonedas, y esto se vale, y periodistas ladrones lo exoneran públicamente. Sí, veo una izquierda que no tiene la fuerza hoy necesaria, veo un peronismo muy derrotado mediáticamente, aunque el peronismo siempre tiene un peso que no baja del 40%. Sí, 40% de la Argentina es y será, peronista. por lo menos hasta que yo abandone este bello mundo, una parte fundamental de la fuerza política en Argentina. Hay un 40% de la población que es peronista, es como una religión, ¿no? Sí. Ay, pues bueno, pues esperemos que las cosas mejoren. Tenemos todavía algunos años enfrente. Bueno, si no es que si hay juicio político y a ver qué desastres. Pero Argentina ya no son cosas extrañas, ¿verdad? Para Argentina ha pasado por años complicadísimos, presidentes que cambian cada tercer día. Ay, sí, no, ya, Esa por sociedad favor. se tiene que revisar a sí misma. Sí. Recuerden al borracho Galtieri que para salvar lo que quedaba de la dictadura militar tomó las Malvinas mandando a los soldaditos, porque ninguno de ellos se rindieron sin tirar un tiro, los generales. Apenas llegaron los británicos, los que dieron la vida fueron los soldaditos a los que mandaban con tenis, con Converse, al invierno de las Islas Malvinas. Sí. De ese disparate hasta el robo de bebés de la dictadura y luego el menemismo, que fue un desastre, donde se privatizó todo, muy parecido al proceso de Salinas de Gortari en México. Y a eso súmale luego el de la Rúa, la crisis del conflicto, provocada por Sturzenegger, Federico, lamentablemente tocayo mío, Sturzenegger, que hoy es parte del gobierno de Milei. Estos tipos han regresado. Esto nos habla de los costes que tiene la falta de memoria histórica, ¿no? Totalmente. En la memoria. Es fundamental. Es fundamental, pero bueno, En México hay que acabar optimistas. En Hay que México acabar. tenemos No, un proceso amenazado por la derecha y los poderes fácticos y el poder de la lana, amenazado, pero que hoy tiene un gran apoyo popular y está haciendo bien las cosas, y hay que cerrar filas en torno a este proyecto. Es mi manera de verlo. Sí. Por Respeto supuesto. las posturas de cada cual. Yo cierro filas con Claudia Sheinbaum porque afuera la tiene pesada y adentro también. Sí. Tienes Vamos, toda la Claudia. razón. Vamos, Claudia. Vamos. Con Claudia a muerte ahorita. Eso. Federico, muchísimas gracias por esta plática. Sí, Me siempre. hiciste no entender un poquito menos. Cuídate mucho, mi querido Federico. Nos vemos Yo soy a la agradecido. Un gran próxima. abrazo, muchachos. Nos vemos pronto. Cuídate mucho. Nos vemos. Chao, Nos chao. vemos, muchas gracias. Ya lo sabes, señores y señores, otro programón, otra estación a verlo para compartir, comentar, coleccionar. Me gusta tu enjundia. ¿Verdad? Oye, si no nos vendemos nosotros, ¿quién? Apueste a la estación Averno. No es una Vamos a criptomoneda. sacar las chamucomonedas próximamente. No le des ideas a Ricardo, porque si las hace. Ahí nos vemos. Cuídense mucho. Bye. Bye.